Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este lindo tiempo que nos permite disfrutar, Señor, en compañía de tu iglesia, de este lindo grupo de hermanos, Señor, que nos permite conocernos, Señor, edificarnos, Señor, unos a otros. Gracias, Padre, por este lindo también equipo de hermanos que ha preparado este culto, Señor. Gracias, Padre, por las alabanzas. Gracias por este lindo tiempo de edificación, Señor, que nos permite disfrutar. Y ahora, buen Dios, queremos rogarte por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados a través de ella, Señor, para que tú, Señor, nos instruyas, nos enseñes, Señor. Y, Padre, que podamos sacar verdades prácticas, Señor, para nuestra vida, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te ruego que cada hermano o hermana que viene en camino, probablemente después de su trabajo, Señor, que pueda llegar sin novedad, Señor, sin ningún problema, Señor, hasta este lugar. Gracias, buen Dios, una vez más por este tiempo. Te rogamos desde principio a fin que tú dirijas este estudio bíblico en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Estamos siguiendo una serie titulada Conociendo el Antiguo Testamento. Muchas gracias, querido Dani. Conociendo el Antiguo Testamento. Y de alguna manera estamos haciendo un panorama general del Antiguo Testamento, estudiando los libros del Antiguo Testamento, un libro por semana, para entender, digamos, a grandes rasgos de qué se trata el Antiguo Testamento, de qué se trata cada libro. Y hemos estudiado varios aspectos muy importantes y esto yo quiero seguir cada semana repasando un poco lo que hemos visto. No vamos a hacer interrogación ni nada por el estilo, así que no se asusten. Pero vamos con las eras del Antiguo Testamento. Esto nos sirve para recordar un pantallazo general del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento narra historia, ¿verdad? Y necesitamos recordar que el Antiguo Testamento es parte de un todo, es parte de todas las Escrituras y siempre nos apunta a la persona de Cristo Jesús. Ese siempre va a ser el enfoque de la Biblia, el centro de la Biblia. No en vano el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, Él habla de que todo lo que está escrito de Él, ¿verdad? En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, toda la ley, todo el Antiguo Testamento apunta a la persona y a la obra de Cristo. Apunta a la obra del Evangelio. Y siempre debemos tener eso en mente cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Ahora, cuando dividimos el Antiguo Testamento, nosotros lo dividimos en 5 grandes eras. Vamos con la primera era. La era de la formación. Muy bien, mis queridos. A partir de Génesis capítulo 12, Dios va a hacer un pacto con Abraham con el fin de prometerle que a partir de él, de su descendencia, iba a formar una gran nación. Y a través desde los libros de Génesis hasta el libro de Josué vamos a tener toda esta era de la formación. Cuando ya el pueblo de Israel tiene no solamente un pueblo, no solamente una constitución, una ley, sino también tiene una tierra, y en el 1375 van a llegar a la tierra prometida, 1375 a.C., con Josué, y ahí podríamos decir termina el periodo de la formación y va a comenzar el periodo de la teocracia. Excelente, Dios es el gobernador. Vamos a tener aquí, no hay todavía monarcas humanos, ¿verdad? El libro de Jueces lo deja muy en claro, ¿verdad? En ese tiempo, dice una y otra vez, que dice, no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, cuando lleguemos al libro de Jueces vamos a ver, esa frase se repite una y otra vez. No había rey en Israel. Vamos a ver los sacerdotes, los jueces en el tiempo de la teocracia. Luego viene la monarquía. Y en el tiempo de la monarquía vamos a tener primero el reino unificado, donde va a estar el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Luego de eso el reino dividido, donde van a haber 10 tribus que se van a ir al norte con Jeroboam, 2 tribus en el sur, donde va a estar Roboam, y donde ahí va a seguir la dinastía, ¿verdad? El linaje del rey David. En el caso del norte van a haber distintas dinastías, se va a usurpar el trono, por aquí, por allá, ningún rey va a hacer lo bueno delante del Señor, y ellos van a ser castigados en el año cerquita. 700. Mira, maldita, excelente. 722, muy bien. Lo hizo con las manos, por eso no se escuchó. 722. La letra A, Asiria va a invadir el norte, ¿verdad? Y se los van a llevar cautivos
los asirios van a llevar cautivo al reino del norte en este caso. Y luego va a continuar el reino del sur en solitario algunos años más. Algunos reyes hacen lo bueno, otros reyes hacen lo malo delante del Señor. Y luego va a venir la letra B, Babilonia, en 3 oportunidades, ¿verdad? En 3 años o en 3 expediciones. Los años, ¿los recuerda eso? Son un poquito más difíciles. 606 o 605 con Joacim. 597 con Joaquín. Después vamos a llegar a ese. Y 586 con el rey Sedequías. Y hay 3 profetas ahí también en ese tiempo, ¿verdad? En el del 606, ¿qué profeta se va? Daniel. En el 597, Ezequiel. Muy bien, querido Carlitos. Y en el 586, Jeremías. Jeremías no se va cautivo a Babilonia, sino que él va a huir a Egipto. Pero podríamos decir, si mencionamos en orden estos profetas, aunque Jeremías va a trascender harto tiempo, ¿verdad? Desde que están en la monarquía, va a ver todo lo que profetizó. En el caso de Ezequiel y Daniel son profetas exílicos, profetas del tiempo del exilio. Y luego, la última era después del exilio, viene la restauración. Excelente. Y van a volver con Zorobabel en el 500. Vea las notas nuevas. ¿Con Zorobabel en qué año? 536. Excelente, querido Mauri. 536. Luego. Lo dijo Carlito, ya. Luego, ¿quién va a volver? Esdras, muy bien. ¿Qué año? Esos son un poquito más difíciles, ¿no? 458. Esdras en el 458 y luego, finalmente, va a volver Nehemías. Y ahí está el año. Ahí está el 444. En el 444 Nehemías va a volver a hacer una restauración de los muros. Ahí está, mis queridos. Yo sé que esto puede ser de repente un poco engorroso, las fechas, pero ¿saben qué? Una vez que uno va repitiendo esto, ya el Antiguo Testamento casi uno lo está viendo a colores, ¿verdad? Literalmente. Entonces ya en nuestra mente ya no son historias aisladas, ya no está Moisés por acá, Noé por acá, sino que entiendo bien el Antiguo Testamento. Ya entiendo los periodos del Antiguo Testamento y ya sé cómo voy a ir encajando cada uno de los libros dentro de este tiempo. En cuanto al Pentateuco, que es lo que ahora estamos estudiando, que es la primera agrupación, los primeros 5 libros de la Biblia, hemos dicho que en este periodo estamos en el periodo de la formación de la nación de Israel. El libro de Génesis, si bien narra muchos principios, muchos comienzos, donde más se va a enfocar el escritor Moisés va a ser el principio de una nación. En Génesis capítulo 12, la promesa que le hace Dios a Abraham, que va a formar de él una gran nación. Bueno, vamos a ver de que en el libro de Génesis lo estudiamos, tiene una estructura, están los Toledot, ¿verdad? Pero básicamente podríamos decir, tenemos la promesa que Dios le hace a Abraham, que es ratificada a Isaac, y luego es ratificada a Jacob. Y luego de eso, en la historia de José, nosotros sabemos que José es vendido, ¿verdad?, a Egipto por sus hermanos, y luego de mucho tiempo, que José pasó muchas situaciones, ¿verdad?, que podemos leerlas con más detalle en el libro de Génesis, él va a quedar como segundo al mando en la tierra de Egipto, y luego de una hambruna va a llegar el pueblo de Israel, o podríamos decir los hijos de Jacob, van a llegar a Egipto. Y es así como va a terminar el libro de Génesis. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vamos a estudiar el libro de Éxodo. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, y tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a ver, tiene que ver con el pacto, y vamos a profundizar un poco en eso. ¿Qué pacto? ¿De cuál pacto estamos hablando? ¿Y por qué este es el tema central del libro del Éxodo? Bueno, el libro de Éxodo nos tiene ya situados en Egipto. Pero va a pasar tiempo después de que el pueblo de Israel o los hijos de Jacob llegan a Egipto. Dice Éxodo capítulo 1, verso 1. Si usted tiene su Biblia ahí, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿A quién se refiere con los hijos de Israel? ¿Quién es Israel? Jacob, ¿cierto? Jacob, que suplantador, engañador significaba su nombre. Dios le va a cambiar el nombre a Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha.
que entraron en Egipto con Jacob. Y ahí lo dice. Cada uno entró con su familia. Y ahí va a mencionar cada uno de los hijos de Jacob o de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántas? 70. Entonces eran 70 personas las que van a llegar a Egipto y van a hacer su vida en Egipto. Sabemos que finalmente van a terminar viviendo ahí, en ese lugar. José entiende al final del libro de Génesis, para esto Dios hizo todo lo que pasó, ¿verdad? Él entendió, para poder preservar a nuestro pueblo, Dios me trajo acá y me hizo pasar todas estas cosas. Y él entendió la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? En medio de estos momentos difíciles. Pero dice el verso 6, dice, y José estaba en Egipto, y el verso 6 dice, y murió José. Pero no solamente murió José, dice, y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, Rubén, Simeón, Leví, toda la generación de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, fallecieron. Todos ellos murieron. Y dice el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y vemos que el Señor está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Él le dijo que iba a multiplicar su descendencia. Aquí está la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y los hijos de Jacob eran ellos 12, que ya no son 70, sino que ahora dice el escritor, se han multiplicado, se han fructificado. Dice, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Verso 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y verso 10 dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué fue lo que se cuestionó este nuevo rey? Dijo, ellos están creciendo demasiado. Si viene otro pueblo a invadirnos, ellos nos superan en número, probablemente se van a unir al otro pueblo y nos van a destruir. Para evitar eso, es lo que va a suceder en el verso 11, que dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más ellos los oprimían, los hacían trabajar con dureza, más seguían creciendo, no paraban de crecer. Verso 13 dice, y los egipcios entonces hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y esta es la situación en la que estamos. El escenario del libro de Génesis ya cambió completamente. Falleció esa generación, llegó otro rey que no conocía a José, y en medio de tanta multiplicación de parte del pueblo de Israel, Faraón decide ahora esclavizarlos en duras tareas. Y vamos a observar que el pueblo de Israel 400 años o 430 años estuvo como esclavo en Egipto, sirviendo a los egipcios. Y aquí estamos, en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel ya dejó de ser simplemente una familia y es una gran nación, muchas personas. Ahí usted puede ver el resumen, vamos a ir semana tras semana estudiando cada uno de estos temas principales de cada libro: principio, pacto, pureza, problema, preparación. Por eso, mis queridos, hoy estudiaremos el libro del Éxodo. Un libro, podríamos decir, muy apasionante. Un libro de esos libros que da gusto leer, ¿verdad? Porque es un libro que tiene mucha historia, que es apasionante, que vemos la obra del Señor, un libro del cual se han hecho muchas películas o se ha escrito mucho acerca de esto. Pero es interesante estudiar el libro del Éxodo tratando de pensar cuál es el tema principal, hacia dónde nos quiere llevar el escritor, que es un poco lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que hoy estudiaremos, mis queridos, el libro del Éxodo.
Para esto es importante, en primer lugar, hablar del título de este libro, puesto que ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente ¿en qué idioma? En hebreo, justamente, muy bien. En el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo, el título de este libro es la primera frase que nosotros encontramos. Yo acabo de leer capítulo 1, verso 1, que dice, estos son los nombres. Estos son los nombres. Ese es el título, el título de este libro en el idioma hebreo. Ese es el título. Estos son los nombres. Sin embargo, en la Septuaginta griega, ustedes recuerden, bueno, vamos a estar citando mucho, recordando qué es la Septuaginta. La Septuaginta viene de 70. ¿Por qué es esto? Porque la Septuaginta fue una traducción que no está en el periodo bíblico, sino que está en el periodo intertestamentario. ¿Se acuerdan que ese es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Geraldine nos decía recién que Nehemías está en el 444. Y luego nos saltamos, ya hay 400 años en los cuales no hay revelación, ¿verdad? En el que Dios apaga de alguna manera la radioemisora, no está entregando nueva revelación. En este tiempo de 400 años ya van a suceder muchas cosas. Y una de las cosas que va a suceder ahí es que en el año 250, un hombre llamado Ptolomeo, para poder llenar su biblioteca de Alejandría, con todos los escritos, ¿verdad? Él va a mandar a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, va a enviar a representantes de cada una de las tribus del pueblo de Israel para que traduzcan la Biblia desde el hebreo al griego. Y a esa traducción se le llama la Septuaginta. Si usted ve, no sé, está leyendo algún libro y observa que hay una LXX, esa es una manera, una simbología para referirse a esta traducción, a la Septuaginta. Y es interesante porque en esta traducción podemos aprender muchas cosas y vamos a ver que también el Señor Jesucristo y los apóstoles citan también de lo que es la Septuaginta. La Septuaginta griega va a tener el título que nosotros conocemos, que es el título del Éxodo. ¿Qué quiere decir Éxodo? Básicamente la salida o la partida. Justamente estamos comenzando en el libro del Éxodo y sabemos que el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto, está ahí, ¿verdad?, siendo oprimido, y el pueblo de Israel va a salir, va a partir. Esa es la idea. Entonces en el hebreo, estos son los nombres, ese es el título. Pero en el caso del griego, el título es la salida o la partida o el éxodo. Está enfocado en lo que es el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Cuáles van a ser los puntos que vamos a ver el día de hoy? Bosquejo de la clase de hoy. Vamos a observar la fecha del libro del Éxodo, el tema del libro del Éxodo, vamos a hablar de algunas consideraciones del libro de Éxodo y resumen del libro del Éxodo. Así que estos van a ser básicamente algunos puntos importantes para que nosotros entendamos un poco el libro del Éxodo. Bueno, en cuanto a la fecha, ustedes deben recordar, otra fecha importante es recordar que la salida de Egipto siempre la vamos a situar en el 1445 o 1446. ¿Se acuerdan cuando vimos fechas importantes a considerar y estuvimos estudiando algunas fechas importantes en el Antiguo Testamento y colocamos a Moisés más o menos en el 1500? Si tuviésemos como una referencia, 1500 más o menos es la fecha de Moisés. Entonces, alrededor del 1445 el pueblo de Israel sale de Egipto. Es muy probable que luego de esto se haya escrito más o menos en el 1425. Recuerde que los años aquí van al revés, ¿cierto? O sea, 1445 y vamos avanzando, 1425. Probablemente también en el monte Sinaí, donde recibieron el libro de Génesis, probablemente ahí también recibieron el libro del Éxodo, donde está la ley de cómo ellos debían conducirse. El tema del libro del Éxodo, mis queridos, ¿cuál es, en segundo lugar, de qué se trata? Y esto es una de las cosas más difíciles, porque en general podemos tender a pensar de que el mayor énfasis de este libro tiene que ver con la salida, el Éxodo de Egipto. Y sí es muy importante, claro que es importante. Otros tienden a hablar de que la presencia en el tabernáculo es lo más importante, ¿sí? Pero para efectos de este estudio vamos a considerar que el evento más importante dentro del libro del Éxodo, hacia donde nos quiere apuntar el escritor, tiene que ver con el pacto que Dios quiere hacer con esta nación. El Éxodo, claro que es importante, pero el Éxodo es lo que nos lleva a otra cosa.
Y eso nos sitúa en Éxodo capítulo 19. Yo quiero invitarle a que vayamos allá a este pasaje, el libro del Éxodo capítulo 19, luego de que van a salir de Egipto, luego vamos a ver una estructura, un poco del libro, pero aquí nos vamos a encontrar que ellos van a llegar a Sinaí, van a llegar al monte Sinaí, y es en este lugar donde va a comenzar el trato especial que Dios tiene con esta nación. Dios ya le ha dicho, Dios ya le ha prometido, los voy a librar de Egipto, ellos van a salir, van a llegar al Sinaí, pero aquí es en donde vamos a encontrar algo clave. De capítulo 19, desde el verso 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, dice, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ya vieron todo lo que hice, ya vieron cómo los saqué de Egipto. Ya han pasado en este caso por Elim, Refidim, y van a llegar al monte Sinaí, y ahora el Señor les dice: ahora con todo esto que ustedes han visto, con todo mi poder, les dice en el verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que está diciendo el Señor aquí es que ustedes van a ser mi pueblo especial, mi especial tesoro. Ustedes vamos a tener una relación especial. Yo voy a ser su Dios y ustedes mi pueblo. Eso es lo que yo deseo, dice el Señor. Y es aquí donde está el centro del libro del Éxodo. Van a firmar un pacto, ¿verdad? Que se va a rociar sangre en el capítulo 24, después se va a renovar. Lo vamos a ver después con más detalle, pero básicamente es hacia allá donde nos quiere apuntar el escritor. Y vamos a estar ahí geográficamente en el Sinaí mucho tiempo, pero básicamente ese es el tema. Ahora que ya hemos visto que Dios comenzó una nación en el libro de Génesis, principio, ¿se acuerdan? Comenzó una nación, ahora Dios quiere hacer un pacto con esta nación. No simplemente haberlos rescatado, sino que quiero formar de esta nación una nación que sea mi tesoro, con la cual yo pueda tener una relación, una nación que me ame por sobre todas las cosas, una nación que me obedezca, que no haya ningún Dios, que Dios sea el único. Ese es el enfoque de este libro. Ese es el tema principal de este libro. Vamos a considerar en tercer lugar, y luego vamos a retomar algunas cosas en el Sinaí, pero en tercer lugar vamos a considerar algunas consideraciones importantes del libro del Éxodo, mis queridos. En primer lugar, tiene que ver con los años que cubre este libro. En estricto rigor, el libro del Éxodo cubre alrededor de 80 años. Desde el nacimiento de Moisés, que se va a describir ahí en el capítulo 1, capítulo 2, hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Más o menos 80 años van a pasar desde que Moisés nace hasta que ellos van a llegar al Sinaí. Y si ustedes observan, desde capítulo 19 no se van a mover del Sinaí. Geográficamente van a estar ahí. Todos los últimos capítulos que tienen que ver con las instrucciones del tabernáculo, y cuando se erige el tabernáculo van a continuar en el Sinaí. No se mueven del Sinaí. Pero el énfasis del libro recae sobre el periodo de 2 años desde la salida de Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta que la selectividad la podemos ver aquí también? ¿Se acuerdan cuando dijimos que el libro de Génesis es selectivo? ¿Qué significaba eso? Que él no quiere abordar todos los detalles del libro de Génesis, ¿cierto? Él quiere contar, en primer lugar, de manera muy rápida los inicios, ¿verdad? Del capítulo 1 al 12, pero ahí tenemos aproximadamente, habíamos dicho, como 2000 años, podríamos decir, y desde el 12 al 50, 300 años. O sea, abarca mayormente en el libro de Génesis 300 años a los que quieren enfocarse. Bueno, acá tenemos algo parecido. No se quiere enfocar en esos 78 años, sino en 2 años, en particular que el pueblo de Israel está ahí en el Sinaí. Este libro es un libro tremendamente importante para considerar.
Prácticamente todos los demás libros del Antiguo Testamento miran retrospectivamente a este libro. Vamos a observar que el libro de Deuteronomio va a ser importante. ¿Por qué? Porque ahí este pacto que hacen aquí va a ser aún más especificado. El pacto que nosotros conocemos como el pacto mosaico, que el pueblo de Israel debe obedecer a la ley de Dios. Pero una y otra vez en los profetas vamos a ver que se va a hacer referencia al libro del Éxodo. Una y otra vez. En este libro vamos a ver, por ejemplo, la institución de la Pascua, una fiesta fundamental para entender todas las Escrituras. Bueno, es un libro fundamental para poder estudiar las Escrituras. Y en tercer lugar, dentro de las consideraciones, vamos a observar que la vida de Moisés es muy fácil dividirla. Si ustedes observan ahí en pantalla, vamos a observar que la vida de Moisés más o menos se divide en 40, 40 y 40. Se divide de 40 años. Es decir, vamos a observar que Moisés va a estar en la corte de Faraón. Vamos a leer brevemente ese texto en Éxodo capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 2. Ya Faraón había mandado, ¿verdad?, a que mueran los niños. Eso lo podemos leer, capítulo 1, verso... si me ayudan... Verso 16. Pero quería leerlo un poquito antes. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Todo este propósito para que no siguiera creciendo el pueblo de Israel. Bueno, y en ese contexto, capítulo 2, verso 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se pasó a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Bueno, y vamos a observar que Moisés va a llegar a parar a las manos de la hija de Faraón y se va a criar en la corte del Faraón. Se va a criar como un príncipe prácticamente, siendo un hebreo. Y nos dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos contribuye un poco diciéndonos que en el sermón de Esteban, ¿verdad?, la defensa de Esteban, nos dice que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés era un hombre muy preparado, porque no solamente él era educado, le enseñaban educación, sino que también le enseñaban una profesión en ese tiempo. Bueno, Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. 40 años va a estar en la corte de Faraón, pero luego nosotros sabemos que Moisés va a huir de Egipto, porque va a asesinar a un egipcio, ¿verdad? Y va a salir de Egipto y va a huir a Madián. Y va a estar ahí con Jetro, su suegro, ¿verdad?, apacentando ovejas, y ahí va a estar también 40 años. 40 años hasta que Dios en el capítulo 3 lo va a llamar, y luego de eso va a volver a Egipto para librar al pueblo de Israel. Van a salir de Egipto y van a estar en el desierto, ¿cuánto? 40 años. ¿Se acuerdan por qué eran esos 40 años? Claro, el castigo. Cuando van a llegar a Cades Barnea, ¿verdad?, que ellos no quieren entrar a poseer la tierra, eso lo vamos a ver en el libro de Números, y van a vagar 40 años en el desierto. Fácil dividir la vida de Moisés, ¿verdad? 40, 40 y 40. 40 años como príncipe en Egipto, 40 años como pastor en Madián y 40 años como líder del pueblo de Israel en el desierto. Un bosquejo básico del libro del Éxodo para que ya podamos estructurarlo. La estructura es fundamental. Esto es lo que nos hace
El libro puede ser muy extenso, Éxodo tiene 40 capítulos, casi parece una ensalada en nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos que de alguna manera dividirlo, bosquejarlo, estructurarlo para poder entenderlo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen del libro del Éxodo. El libro del Éxodo, el tema principal es el pacto de Dios con la nación de Israel. Y vamos a observar que desde los capítulos del 1 al 18, que ustedes ven ahí, vamos a ver el poder de Dios que demanda este pacto. Ya leíamos en el capítulo 19, ¿se acuerdan que estaba diciendo, ya vieron mi poder, cómo yo los libré con mano poderosa? Bueno, ese poder de Dios demanda un pacto. Vamos a observar desde los capítulos del 1 al 14 el poder en el éxodo de Egipto y vamos a observar desde el 15 al 18 el poder de Dios en el viaje al Sinaí. Pero en segundo lugar, van a llegar al Sinaí y el tema principal acá va a ser la presencia de Dios. Una y otra vez el tema es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Ahora que Dios los ha traído, ¿se acuerdan? Los he traído hacia mí, Dios está ahí en el Sinaí, vamos a observar que el enfoque aquí de Dios es la presencia. Vamos a firmar un pacto. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Pero lo que más debe estar en su mente es que yo estoy en medio de ustedes. Que yo estoy con ustedes. Yo voy a ser un Dios que va a acampar en medio de ustedes. Vamos a observar, capítulo 19, la presencia de Dios está en el Sinaí. Luego los vamos a leer un poco esos textos. La presencia de Dios en la promulgación de la ley, en el capítulo 20. La presencia de Dios en la promulgación de las leyes civiles. Y finalmente, lo leímos hace un tiempo cuando estábamos viendo la introducción al Pentateuco, la presencia de Dios va a llegar al tabernáculo de reunión, a la tienda de reunión. Y eso es muy interesante. El poder de Dios demanda un pacto, la presencia de Dios que determina el pacto. Esa es la división básica de este libro, para que en su mente lo pueda tener claro y ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de estos puntos. Mis queridos, en primer lugar, vamos a observar por qué el poder de Dios que demanda un pacto. Vamos a observar que el pueblo de Israel está como esclavo en Egipto. El pueblo de Israel ha crecido, el pueblo de Israel está siendo oprimido. Pero ¿por qué podríamos decir que de alguna manera el pueblo de Israel va a ver el poder de Dios en Egipto? Si ustedes recuerdan, Dios va a enviar a través de Moisés, va a realizar plagas en la nación de Egipto. Pero ¿usted se ha preguntado cuál es el propósito de estas plagas? ¿Por qué Dios envió estas plagas? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envió plagas a los egipcios? Sí, querido César. Amén. Exactamente. Muy, muy buena. Ese es el propósito de las plagas. Si ustedes observan, y yo les tengo ahí una pequeña lámina, que ustedes la pueden ver también en su material, cada plaga que el Señor envía, no vamos a profundizar tanto porque hay algunas plagas, ¿verdad? Que observamos que estos, ¿cómo se dicen? Hechiceros, las pueden imitar y hay otras que no las pueden hacer. Hay algunas plagas en las que dice que Faraón endureció su corazón, pero a partir de una plaga ya dice que Dios endureció su corazón. Pero esas son cosas que podemos analizar después con una lectura más concienzuda. Pero ahora vamos a observar cómo cada plaga está relacionada a un dios egipcio. Por ejemplo, la primera plaga que tiene que ver con el río Nilo convertido en sangre. El río de Nilo se convierte en sangre, no toma color de sangre, sino que se convierte en sangre. Vamos a ver que esto va directamente a un dios egipcio llamado Hapi, que es el espíritu de Cum, algo así. El Nilo es el que sostiene todo Egipto. Para ellos el Nilo es lo que les abastece, lo que les da el agua para poder, ¿verdad?, fructificarse para la agricultura. El Nilo no es simplemente un río, el Nilo es un dios para los egipcios. Bueno, Dios está mostrando, yo soy más poderoso que su Dios. Las ranas es lo mismo, las ranas pues, en la siguiente plaga, bueno, ellos tenían un dios para las ranas. Los piojos, ellos tenían un dios para los piojos. Las moscas, ellos tenían un dios que tenía una forma de mosca. Las enfermedades en el ganado, los ganados eran sus dioses. Las úlceras sobre hombres y animales, había una diosa con poder para sanar. Destrucción de cosechas y ganados por granizo.
Ahí tienen el dios Set, protector de cosechas, Nut, diosa del cielo. Estas plagas atentaban directamente contra estos dioses. Luego las tinieblas apuntan directamente al dios Ra, el dios Sol. El Sol para ellos, el Sol es el dios Ra. Bueno, esta plaga iba directamente para mostrar, yo soy más poderoso que su Dios. Y finalmente, mis queridos, Faraón no solamente era un rey, Faraón era el Dios vivo en persona para los egipcios. No solamente era un rey, él era el soberano de la tierra. Faraón es un Dios para los egipcios. Y la muerte de los primogénitos no solamente atentaba contra Osiris, el dador de la vida, sino también contra el mismo Faraón, al fallecer su propio primogénito. De manera que Dios, una tras otra plaga, está mostrando, yo soy más poderoso. Yo soy el único Dios con el que van a hacer un pacto. Yo voy a ser el Dios único para usted. Yo soy el único Dios sobre esta tierra. Y es interesante que después Dios les muestre cómo Él creó el sol, cómo Él creó el mar, cómo Él creó todas las cosas, ¿o no? No es un Dios que está limitado a un elemento, sino que Él es el creador de todas las cosas. Bueno, ese es el propósito de las plagas. Que el pueblo de Israel pueda ver y reconocer, Él es el único Dios. Él es el único Dios. Y mis queridos hermanos, nosotros no adoramos a un Dios Ra o a nada por el estilo. Pero es interesante que en la práctica muchas veces hay cosas que ocupan ese lugar que solamente le pertenece al Señor. Lo que nos enseña el libro del Éxodo es de alguna manera que el Señor quería que el pueblo de Israel, para Él, fuera el único Dios. Por eso va a comenzar así el Éxodo capítulo 20 en la ley, ¿verdad? No hay otro Dios, yo soy el único. A Jehová tu Dios adorarás, solamente a Él. No hay otro. Y mis queridos, los ídolos, si bien nosotros puede que no tengamos una figurita que estemos adorando o algo que observemos, pero un ídolo es cualquier cosa que para nosotros sea más importante que Dios, que esté ocupando el lugar que solamente le pertenece al Señor. Y eso puede ser una carrera, puede ser una profesión, puede ser avanzar en mi vida, puede ser la parte económica, puede ser incluso mi cónyuge, mis hijos. Si estas cosas que no son malas en sí mismas ocupan el lugar que le pertenece solo al Señor, se han vuelto dioses. Y Dios ya no es el único para mi vida. Ya no es mi único Dios. Mis queridos hermanos, todo lo que se vuelve idolatría parte finalmente porque hay poco amor hacia Dios. Porque deja de ser Dios el centro de mi vida. Y hay otras cosas que ocupan ese lugar que solamente le pertenece a Él. Dios hizo esto para mostrarles al pueblo de Israel, yo soy único. Yo soy único. Y la pregunta para nosotros puede ser, ¿hay alguien que esté ocupando el lugar de Dios hoy? Puede ser su familia, familiares, cónyuge, hijos, estudios, trabajo, quehaceres de la casa. ¿Qué cosa está ocupando el lugar hoy que solamente le pertenece al Señor? Bueno, mis queridos, si eso es lo que nos muestra y nos enseña el libro del Éxodo, nos quiere mostrar que este pacto es con el único Dios vivo y verdadero, no hay otro. No en vano, si ustedes observan Éxodo capítulo 15, vamos a ver el canto después de que cruzan el Mar Rojo, capítulo 14, van a cruzar el Mar Rojo, después de, imagínense, todas las 10 plagas, cruzan el Mar Rojo en el capítulo 14, y en el capítulo 15, ese cántico nos muestra, Él es el único. Miren ustedes capítulo 15, versos del 1 en adelante. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Si nosotros avanzamos en el capítulo 15, vamos a observar el verso 11, gracias, hermanito. Lo que pasa es que estoy con una Biblia nueva y me cuesta encontrar algunos textos. Capítulo 15, verso 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Entre quién? Entre los dioses. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Por eso es este cántico. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro que ocupe tu lugar. No hay otro Dios. ¿Quién como tú? Tremendas palabras. Jehová es el único Dios verdadero. ¿Es para usted su único Dios? Que eso sea en nuestra vida, en nuestra práctica, que Dios sea mi único Señor, mi único Dios. No hay otro Señor que ocupa tu lugar. Bueno, otra de las secciones importantes dentro de esta sección es la institución de la Pascua, que lo vamos a ver en el capítulo 12. Fundamental, porque en la Pascua vamos a ver que no solamente tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que esto nos muestra al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que de alguna manera todo nos apunta a Cristo, que Él es el centro? Bueno, el sacrificio de la Pascua prefiguraba de manera hermosa al Señor Jesucristo, nuestra Pascua. Israel tenía que emplear un cordero en la flor de la vida y sin tacha alguna. ¿Qué es lo que dice Juan 1:29? ¿Se acuerda lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, que justamente va a ser entregado en la noche pascual. El Cordero perfecto, aquel Cordero que ya no se necesitan más sacrificios. Él fue entregado, el Cordero perfecto había de ser muerto y su sangre derramada y la sangre aplicada. Hacer esto salvaba a la persona del juicio. Pero aún más, cuando nosotros entendemos esto a la luz de todo el consejo de Dios, toma una importancia tremenda entender por qué el Señor Jesucristo, ningún hueso fue cortado de Él. Por qué el Señor Jesucristo era el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Él era el Cordero. Esto de alguna manera nos anuncia una liberación aún más gloriosa que la liberación de Egipto, que es la liberación por nuestros pecados a través del Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y avanzamos ahí en la destrucción del ejército egipcio. No quiero detenerme mucho tiempo allá, pero eso es justamente lo que observamos una y otra vez. Él es el único Dios, mostrando su poder, hundiendo ahí a Faraón, a todo su ejército. Y ahora vamos a encontrarnos en el poder de Dios en el viaje, en el viaje desde Egipto hacia el Sinaí. Ustedes observan aquí que este es Egipto, este es el río Nilo, el pueblo de Israel estaba más o menos en este sector, habitaba en tierra de Gosén. Y si bien hay discusión, bueno, estos dos cachitos, yo les digo aquí, que parece como un conejito, ¿verdad? Estos son golfos, el Golfo de Suez y el Golfo de Áqaba. Y aquí vamos a observar que el pueblo de Israel cruza. Hay discusión. No todos están de acuerdo con que el pueblo de Israel cruce acá. Y esto tiene que ver con que se han encontrado restos de carretas más o menos en estos sectores. Entonces algunos dicen, no, lo que hizo el pueblo de Israel cruzó por acá. Pero la verdad es que por la descripción de los lugares por los que va a pasar el pueblo de Israel, más nos da la idea de que el pueblo de Israel cruzó por aquí. Entonces el pueblo de Israel va a pasar, va a cruzar el Mar Rojo, capítulo 14, van a cantar en capítulo 15, ¿se acuerdan? Y aquí vienen todas estas paradas antes de llegar al Sinaí. Y eso vamos a observar, capítulo 15, desde el verso 22, ahí si usted tiene un título, dice el agua amarga de Mara, ¿verdad? Ahí estamos en Mara, donde vamos a ver que el Señor les va a dar agua. Aquí vamos a estar en Elim, el maná, ¿verdad? Refidim, y luego capítulo 19 vamos a llegar al Sinaí. Y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Geográficamente no nos vamos a mover del Sinaí desde Éxodo 19 hasta el libro de Números. No nos vamos a mover. La próxima semana estudiaremos con David el libro de Levítico y el libro de Levítico no avanza en la historia. Solamente vamos a tener un pequeño paréntesis histórico ahí de la consagración de los sacerdotes, Nadab y Abiú, una pequeña, digamos, paréntesis histórico, pero no avanza el pueblo sigue en el Sinaí, en todo el libro de Levítico, hasta Números capítulo 10, verso 11, cuando va a decir que van a levantarse y van a partir hacia Cades Barnea. ¿Sí? Entonces, estamos en el Sinaí. Desde Éxodo 19 en adelante, continuamos en el Sinaí. Y es en este lugar donde vamos a ver la presencia de Dios. Quiero invitarlos nuevamente a leer ahí Éxodo capítulo 19 y vamos a observar versos del 8 en adelante. Desde el 7 en adelante dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué cosa? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí el pueblo de Israel se está comprometiendo. Vamos a obedecer a lo que Dios dice. Él es nuestro único Dios. A Él obedeceremos. Verso 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y vamos a observar, si nosotros avanzamos al verso 18, todo el monte Sinaí, dice, humeaba, porque Jehová, ¿qué cosa? Había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová, una vez más dice, sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué vemos acá? La presencia de Dios en el monte Sinaí. Ahí está la presencia de Dios. Nos encontramos en el Sinaí y Dios va a descender. Su presencia va a estar ahí. Moisés va a poder hablar con Dios. Él le va a entregar la ley, capítulo 20. No lo vamos a ver con muchos detalles, pero vamos a ver la presencia de Dios en el Sinaí, la presencia de Dios en la promulgación de la ley, capítulo 20. Si ustedes observan, ese es lo que Dios quiere, el único Dios, capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy único. Una vez más está diciendo, ustedes están haciendo un pacto con el único Dios. Ahí está el Señor estableciendo su ley, capítulos del 20 al 24. Y luego de todo lo que es la institución de la ley, que vamos a observar, hay un evento en el capítulo 32, que es el becerro de oro. Pero vamos a observar interesantemente en este pasaje donde el pueblo de Israel inmediatamente está haciendo ¿qué cosa? Adorando un ídolo. Adorando un ídolo. Cuando el Señor les ha dicho, yo soy el único Dios. Cuando ellos han dicho, obedeceremos a todas las palabras de Dios. Cuando ellos en el capítulo 24 van a firmar este pacto, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y están yendo tras una imagen, tras un Dios. Dios, mis queridos hermanos, debe ser nuestro único Dios, nuestro único Señor. Nada debe ocupar su lugar. Y es probable que ahora yo tenga un becerro de oro. No de la misma manera que el pueblo de Israel, pero ¿cuántas cosas para nosotros ocupan ese lugar que solamente le pertenece al Señor? Y ahora, mis queridos, esa presencia de Dios va a terminar, luego de que da las instrucciones de la ley, ahora esa presencia va a estar en el tabernáculo. Vamos a observar que desde el capítulo del 25 al 40, una gran parte del libro del Éxodo son instrucciones de cómo ellos deben construir el tabernáculo de reunión. Y luego de eso, cómo Dios va a dotar a dos hombres, Bezalel y Aholiab, con una capacidad dada por Dios, por el Espíritu de Dios, para poder construir esta labor tan importante como era el tabernáculo de reunión. Entonces, las instrucciones del tabernáculo y la construcción del tabernáculo la vamos a encontrar en esta sección, para que al final, capítulo 40, al final dice, verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La presencia que en el capítulo 19 estaba en el Sinaí, ahora moraba en medio
del pueblo de Israel. Y es por eso, mis queridos hermanos, que es tan importante entender lo que significa la presencia de Dios, porque esa misma presencia de Dios es la que dice en Juan capítulo 1, verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y literalmente esa palabra es y tabernaculizó entre nosotros. O sea, literalmente el Señor Jesucristo vino, puso sus estacas y puso su tienda en medio de los hombres. Y Él es la presencia de Dios que vino a esta tierra. Él es la presencia de Dios que vino como un hombre para dar su vida por los pecadores. Y eso es tremendamente interesante porque una vez que el Señor Jesucristo partió físicamente, Él dijo, enviaré a otro Consolador. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde mora ahora? En nuestros corazones, en nosotros. De alguna manera nosotros somos receptores, somos portadores de la presencia misma de Dios. Mis queridos hermanos, yo creo que si nosotros tuviéramos una noción clara en nuestra mente de lo que es la presencia de Dios, viviríamos de manera diferente, ¿no? Si realmente nosotros entendiéramos lo que significó que la presencia de Dios morara en medio del tabernáculo, pero que ahora Dios more en nosotros, que yo sea su tabernáculo, yo creo que caminaríamos de manera diferente. Haríamos cosas de manera diferente. Hablaríamos de manera diferente. Queridos hermanos, entender el tabernáculo, este lugar precioso, yo solamente tengo ahí unas imágenes que ustedes pueden ver, pero es tremendamente interesante cómo este lugar que vamos a ver con más detalle la próxima semana, donde se realizaban distintos sacrificios, distintas ofrendas en este lugar. Ustedes pueden observar estas miradas desde arriba, pero básicamente tenemos el atrio, por aquí por afuera, donde encontramos el altar de bronce, la fuente o el lavacro, y luego en la tienda como tal vamos a tener el lugar santo, donde está el candelabro siempre prendido, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y luego esta cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca del pacto, ¿verdad? Que dentro del arca va a tener la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná, justamente, y el maná. Y sobre eso vamos a observar que van a estar los querubines, donde va a estar ahí justamente la gloria de Dios, la presencia de Dios. Esa presencia donde el sumo sacerdote solamente una vez al año entraba a la presencia de Dios. Pero qué tremendo pensar que ahora yo soy portador de la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, que el libro del Éxodo no simplemente sea para tener conceptos en nuestra mente, sino que sea en primer lugar para entender de que Dios debe ser nuestro único Dios en nuestra vida. El único dueño de mi corazón. Cosa que no fue para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue tras dioses ajenos? ¿Verdad? Prostituyéndose, como dice la palabra. Adorando a ídolos. Pero ¿cuántas veces nosotros también adoramos a cualquier cosa menos a nuestro Dios? Pero que también su presencia, mis queridos, sea lo que nos estimule a caminar en santidad, como vamos a aprender la próxima semana. El libro de Levítico es el libro de la santidad. Y una y otra vez va a decir, una frase clave, delante de Jehová. Vas a ofrecer sacrificios delante de Jehová. Delante de Jehová. Mis queridos hermanos, toda nuestra vida estamos delante de Jehová. Estamos delante del Señor. Y eso demanda pureza. Eso demanda santidad. ¿Cómo estamos caminando hoy delante del Señor? Bueno, cada uno debe analizar su vida delante del Señor, pero las buenas noticias es que nuestro Señor Jesucristo entró a este lugar santísimo y ofreció un sacrificio perfecto, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y podemos acudir a Él, a nuestro Señor. Hoy podemos ir suplicando su gracia. Hoy podemos confesar nuestros pecados e ir delante de nuestro Salvador. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por considerar este precioso libro, Señor, que la verdad podríamos estar
tanto tiempo estudiándolo, maravillándonos, Señor, porque es un libro tan apasionante, Señor. Pero aún con estas pequeñas cosas, Señor, que podemos aprender de este libro, que podemos recordar, nos enseñas tanta riqueza, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos, por ayudarnos a entender, Señor, tantos conceptos, tantas cosas que son alejadas muchas veces a nuestra realidad, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos observar cómo tu palabra nos apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro bendito Dios y Salvador. Gracias, buen Dios, por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos acudir a Él y que no pase de este día, Señor. Si no hemos andado delante de ti, Señor, en santidad, si no hemos andado delante de ti de una manera correcta, como enseña tu palabra, si tú no has sido realmente nuestro único Dios y te hemos engañado, Señor, que hoy pueda ser la oportunidad para ir delante de ti en arrepentimiento, Señor. Confesar nuestros pecados, Señor. Y estar seguros que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, buen Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.